En los próximos 20 minutos vamos a hablar y tratar de responder este cuestionamiento. ¿Es posible una era de tratamiento del dolor del paciente quemado sin opioides? Todos sabemos cuando manejamos pacientes críticos quemados que ellos requieren una amplia formación en múltiples aspectos. Sin embargo, nuestros mayores esfuerzos normalmente están destinados a identificar, como hemos visto, tratar la causa de la quemadura, la reanimación con líquidos para manejar ese choque hipovolémico o la hipovolemia de los pacientes, el manejo de la herida para fomentar la cicatrización y prevenir las infecciones, la atención crítica y apoyo de las unidades de cuidado intensivo pediátrico y la rehabilitación si el paciente sobrevive a nivel físico y mental para facilitar la reintegración de ese paciente a una vida normal. Sin embargo, los pacientes quemados tienen un componente fundamental que es imposible de negar, que es el dolor. Un dolor que, si bien puede ser un dolor puntual, por ejemplo, ese que está asociado a las canalizaciones de las vías centrales, la retirada de los catéteres, los apósitos, las curaciones, o un manejo dinámico que está asociado al inicio de esa rehabilitación de los pacientes o a esa deambulación o a la misma fisioterapia. Y está el dolor de fondo, que es el dolor basal, prolongado, de reposo que tenemos que manejar en los pacientes pediátricos quemados, que es diferente a ese dolor de procedimientos y que en los últimos años ha sido motivo de gran interés para la investigación y es el que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de ese dolor crónico, ni neuropático, ni el dolor de manejo de procedimientos, ni la influencia que tienen eso los opioides. Una de las mayores complejidades que tiene el dolor de los pacientes quemados es que es un dolor de los mayores dolores que puede sufrir un ser humano. Puede generar no solo dolor, sino genera ansiedad, genera estrés y eso claramente va a reducir el umbral del dolor y va a ser un predictor de mayor dolor. Cuando el dolor y el miedo se combinan, hay un cumplimiento también deficiente de todas las terapias de rehabilitación de los pacientes que estamos manejando con resultados negativos. El control del dolor y el control de la ansiedad tiene que mitigar la respuesta al estrés neurohormonal que nos hablaba Juanita anteriormente y eso claramente va a mejorar la cicatrización y se va a traducir en curación más rápida y en mejores resultados de nuestros pacientes. Emplear correctamente todos los recursos que tenemos en la analgesia no es solo obligado por razones humanitarias, sino desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando uno suprime el dolor del paciente quemado, frena esa respuesta neuroendocrina que inicialmente puede ser beneficiosa, pero que a muy corto plazo puede ser inútil e ineficaz en nuestros pacientes. Controlar el dolor en el paciente quemado debe ser igual de importante que lo que hacemos en cuidado intensivo, como mantener la estabilidad hemodinámica o respiratoria de nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros buscamos cuál es la mejor evidencia, más segura y eficaz en esa recomendación del manejo del dolor del paciente pediátrico quemado, encontramos los enfoques multimodales farmacológicos. Farmacológicos, ¿por qué? Porque también existen enfoques no farmacológicos que comprenden una combinación de varios analgésicos, pero lamentablemente cuando uno va y busca la literatura, si hay datos que evalúen o comparen estos regímenes terapéuticos o combinaciones, realmente no hay una superioridad. Sin embargo, todos sabemos que el opioide en el dolor moderado a severo sigue siendo el rey. Estamos hablando que el opioide en este momento sigue siendo la piedra angular del manejo del dolor basal y de fondo moderado a severo del paciente quemado. 3.500 años de historia de una molécula que a mediados del siglo XVI a.C. en los papiros del Antiguo Egipto se empezó a hablar para tratar la cefalea del dios Ra. El opio, en 1490 Paracelso, el rey de la biología y de la bioquímica, la llamó la piedra de la inmortalidad. ¿Y cómo uno no llamar la piedra de la inmortalidad a algo que pudo manejar uno de los mayores males de nosotros como humanos, que es el dolor? Después es hasta el siglo XIX, en 1805, que este farmacéutico alemán, Friedrich Saturner, puede extraer y logra extraer esa primera alcaloide de esa sustancia y la denominó morfina. Un analgésico que tras 200 años de historia sigue siendo el más utilizado y sigue siendo la referencia para hablar de la nueva potencia de los nuevos opioides. Esta frase que tengo acá resume 3.000 años de historia del opioide. De entre todos los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para mitigar sus males, ninguno es tan eficaz y universal como el opio.
218 años después de haber aislado la morfina, nosotros ya conocemos sus formas de administración, sus modos de las vías a las que podemos administrarla, endovenosas, subcutáneas, musculares, solares, rectales. Sabemos de su entrega predecible, sabemos de su inicio rápido de acción, sabemos de sus efectos analgésicos puros, también que carece de una actividad antiinflamatoria o una actividad antipirética. Pero también sabemos y somos conscientes de sus efectos secundarios. Todos hemos tenido que manejar los efectos secundarios de los opioides. Tenemos las náuseas asociadas a la emesis, estreñimiento, el prurito con la liberación de histamina. Los pacientes pediátricos tienen una disminución del metabolismo de la glucuronidación y la vida media de eliminación es mucho más prolongada, por lo cual las dosificaciones y las recomendaciones de los pacientes pediátricos tienen que ser diferentes, sobre todo en los lactantes menores de 12 meses. Los pacientes menores de 12 meses también pueden sufrir más depresión respiratoria porque tienen una barrera hematocefálica inmadura y eso puede favorecer la penetración al sistema nervioso central. También nuestros pacientes pediátricos sufren de alucinaciones, de pesadillas, de eventos cardiovasculares, de hipotensión, alteraciones hormonales. Y dos de los efectos más importantes que también hemos tenido que lidiar, que es la hiperalgesia inducida por opioides y la tolerancia aguda a los opioides. Los dos relacionados con un aumento del consumo postoperatorio de opioides y una dependencia prolongada de los pacientes de opioides que inevitablemente se va a traducir en malos resultados. Sin lugar a dudas, una de nuestras mayores complicaciones en las unidades de cuidado intensivo es la abstinencia. La abstinencia que se puede dar por diferentes manifestaciones neurológicas, como por ejemplo pacientes con llanto agudo, irritabilidad, agitación, alteración en los reflejos osteotendinosos, efectos gastrointestinales como la diarrea, la hiporexia, el vómito, la náusea, una hiperactividad autonómica con fiebre y diaforesis que es muy desagradable y efectos cardiovasculares de hipertensión o hipotensión. La abstinencia se va a traducir lógicamente en peores desenlaces, estancia hospitalaria más larga, mayores comorbilidades y sí o sí va a reflejarse en un aumento de los costos. Aunque los nuevos opioides han tratado de disminuirse los efectos secundarios que tiene la morfina, por ejemplo la hidromorfona, que es un derivado sintético de los opioides, 7 veces más potente y que se utiliza para los pacientes con tolerancia a opioide, no tiene tanta liberación de histamina, no tiene tanta náusea o tanto prurito, puede tener diferencias significativas cuando tratamos de cambiarlas en las presentaciones orales a endovenosas y a veces podemos inducir eso con errores de dosificación. El fentanilo, que es otro opioide semisintético, tiene un rápido inicio y corta duración de acción y se usa generalmente en infusiones cortas o algo prolongadas, son de 24 a 48 horas en pacientes para el dolor postoperatorio. Tampoco tiene tanta liberación de histamina como la morfina, puede disminuir la resistencia vascular pulmonar y no tiene tantos cambios hemodinámicos. Pero, sin embargo, las infusiones continuas y prolongadas de fentanil han demostrado que tienen mucho mayor tolerancia a opioide que la misma morfina y eso lo vemos diariamente en las unidades de cuidado intensivo pediátrico y de quemados. Un efecto único y adverso que todos también hemos tenido que manejar ha sido la rigidez de la pared torácica o el tórax en leño, con unas administraciones rápidas menores de 3 o 5 minutos y con dosis tan pequeñas como de 2.2 se puede producir. Los otros opioides, como la hidrocodona, la codeína y el tramadol, que requieren el sistema enzimático que es el CYP2D6 para convertir hidrocodona a hidromorfona y codeína a morfina, en los pacientes pediátricos puede tener polimorfismos genéticos. Eso hace que los pacientes puedan ser o metabolizadores extensos, que pueden tener niveles altos de morfina o lentos con falta de efecto, por lo cual en la población pediátrica nosotros no recomendamos, tenemos un warning de la FDA para hidrocodona o codeína y en menor medida tramadol. Entonces, con todo lo anterior, a 2023 no solo hemos tenido que llegar a dosis efectivas mucho más bajas de opioides o a la reevaluación de esas necesidades de un uso continuado de opioides, sino a empezar a entender que tenemos que hacer una analgesia multimodal, donde vamos a combinar varios medicamentos que se van a potenciar el efecto analgésico con dosis menores de opioide. Si yo logro eso, tengo menos efectos colaterales de los opioides y tengo también menos efectos de los medicamentos que estoy dando en combinación. Uno de los más importantes de esos enfoques multimodales es el paracetamol. Generalmente se tolera muy bien, se puede dar ahora por múltiples vías de administración. Ya lo tenemos en dosis endovenosas, aunque en algunas instituciones puede tener un uso limitado porque los costos endovenosos pueden ser mayores que los costos por vía oral. El paracetamol está descrito desde 1997 en esta revisión.
donde demostró con 395 niños quemados una relevancia analgésica con dosis de 10 a 15 miligramos cada 6 horas y es fundamental para el tratamiento de ese dolor de fondo en los pacientes. Este artículo más reciente, del 2014, asoció una reducción de las puntuaciones de dolor durante toda la hospitalización del paciente y la rehabilitación. Por lo cual, uno puede decir que el paracetamol, el uso rutinario en la población quemada, puede ser razonable y es beneficioso realmente. Por otro lado están los antiinflamatorios no esteroideos, aunque, o si bien su eficacia analgésica en una variedad de entornos posquirúrgicos está bien detallada en la literatura, no se ha evaluado muy bien o claramente su uso en los pacientes quemados y se ha visto limitado por algunas razones como los posibles efectos secundarios como riesgo de hemorragias, complicaciones gastrointestinales o toxicidad renal. Por lo cual, la seguridad en los pacientes quemados aún podría permanecer reservada. Sin embargo, el componente inflamatorio del dolor lo manejan los AINES, lo que no puede manejar el paracetamol ni los mismos opioides. Puede reducir esa modulación de componente antiinflamatorio los mismos efectos secundarios de las dosis de los opioides. Las estrategias en pacientes postquirúrgicos, politraumatizados, que han incluido pacientes quemados, nos dicen que la dosificación es de ketorolaco a dosis de 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas por 24 horas pueden ser beneficiosas. El ketorolaco cuenta con una revisión de Cochrane que evaluaron la eficacia y la seguridad y en este momento lo podemos recomendar cuando hemos logrado esa reanimación hídrica y un flujo renal adecuado a nuestros pacientes. Lastimosamente, a pesar de que lo seguimos usando en muchas instituciones, en Colombia lo usamos porque tenemos INVIMA, hay muchos países que no los pueden usar porque no cuentan con INVIMA. Asimismo, el diclofenaco ha demostrado en algunas series con dosis de 0.3 miligramos kilogramo endovenosa única, una disminución del dolor y una adecuada analgesia en los pacientes lactantes de 1 a 12 años y demuestra cómo puede con una dosis de 1 miligramo disminuir el 50 al 70% del uso de opioides en los pacientes politraumatizados, incluyendo los quemados. Tenemos nuestra molécula en los últimos años estrella, que es la dexmetomidina. La dexmetomidina tiene propiedades analgésicas que se han investigado en los últimos años cada vez más en el paciente quemado y ha demostrado ser segura y eficaz por periodos prolongados, pero con dosis menores de 0.7 microgramos kilogramo hora, porque debemos obviamente controlar la hemodinamia por los efectos simpaticolíticos que tiene la dexmetomidina. Adicionalmente, también es un ahorrador de opioides excelente y permite a nivel central una inhibición de la liberación de la sustancia P, que está claramente relacionada con toda la percepción del dolor a nivel central. Tenemos otros manejos que se han puesto, por ejemplo, que son más de analgésicos complementarios para el dolor neuropático, como la gabapentina, la metriptilina. Sin embargo, hasta ahora se está empezando a usar en los pacientes quemados. Entonces, volvamos y retomemos nuestra pregunta. ¿Es posible una era de tratamiento del dolor del paciente quemado sin opioides? Con lo que se acaba de mostrar, pues ustedes me dirían, claramente no. Yo sí puedo reducir la necesidad de opioides con la concomitante disminución de todos los efectos secundarios de los opioides a través de los efectos aditivos de esos enfoques multimodales que yo les estaba hablando. Pero en una era donde estamos hablando de enfoques multimodales, entonces la pregunta la deberíamos reemplazar y deberíamos preguntarnos si es posible una área de tratamiento del dolor del paciente quemado con un enfoque multimodal sin opioides. Y vamos y buscamos en la literatura el reemplazo de ese opioide para ese enfoque multimodal. Un analgésico de mantenimiento que sea lo suficientemente poderoso para que pueda reemplazar ese opioide que históricamente en los últimos 3.000 años nos ha gobernado. Vamos a los journals de publicación y así encontramos herramientas de búsqueda que nos sumergen en unos mapas de concepto y de calor, de novedades y temas emergentes, y al sumergirnos surge una de las maravillosas moléculas, como yo digo que los que me conocen, una de las hermosas moléculas, la lidocaína. La lidocaína es una aminoamida que tiene características de anestésico local que están muy bien conocidas. En los últimos años también se ha administrado en forma endovenosa y tiene múltiples aplicaciones en infusión continua. Dolor posoperatorio, neuropática, neuralgia posherpética, hiperalgesia, dolores viscerales. Y aunque los mecanismos de anestesia local son bien conocidos, los mecanismos para producir toda la analgesia central no están bien conocidos. Nosotros sabemos que la lidocaína a nivel local actúa en los receptores dependientes de calcio, como son del sodio, el potasio, los bloquea y genera una estabilización de la membrana, inhibe la despolarización, bloquea la conducción nerviosa, tanto
nocioceptiva como nocioceptiva. Se cree que el mecanismo de analgesia central se debe a la interacción de canales dependientes de ligandos de los receptores NMDA en el sistema nervioso central. Básicamente, antagoniza esos NMDA y produce un efecto antihiperalgésico en los pacientes. Históricamente, la lidocaína se ha utilizado, por ejemplo, en salas de cirugía, en dosis de infusiones a muy corto plazo, estamos hablando de 3 a 4 horas, pero en los últimos años hay un interés creciente en que podamos utilizar esas infusiones de lidocaína en dosis de 24 a 48 horas. Es un excelente modulador del dolor nociceptivo y neuropático y en investigaciones tanto de laboratorio como clínicas demuestra que tiene un fenómeno de interrupción prolongada del dolor y lo hemos visto. A nivel oncológico ha demostrado que tiene propiedades antimetastásicas, antiangiogénicas y antiinflamatorias que vamos a ver. Tiene un efecto ahorrador de opiáceos en el posoperatorio, tiene riesgo mínimo de efectos secundarios por su corta vida media y es económica. Para los colombianos, como dirían las madres colombianas, buena, bonita y barata. Entonces vamos y buscamos en la pediatría, en las bases de datos pediátricas, y encontramos este artículo de 1991, hace 32 años, a mí me encantan los años. Entonces, él habla acá en 1991, les voy a leer literalmente lo que dice. Los pacientes con quemaduras a menudo sufren un dolor intenso, especialmente durante el vendaje de las heridas, pero no existen alternativas establecidas a los analgésicos opiáceos potentes por sus diversos efectos secundarios. La infusión intravenosa de lidocaína redujo notablemente la puntuación del dolor autoevaluadas en 7 pacientes durante los primeros 3 días después de la quemadura de segundo grado, sin necesidad de analgesia opácea suplementaria. Pasa el tiempo, y estamos hablando del 2010, 2015 hasta el 2020, que volvemos a retomar después de 32 años la lidocaína. Y este artículo, escrito en el 2020, un ensayo controlado doble ciego prospectivo, examina y cuantifica realmente ese efecto ahorrador de las infusiones de lidocaína para tratamiento del dolor en los periodos iniciales después de una quemadura y demuestra claramente cómo las infusiones intravenosas de lidocaína es segura y tuvo un efecto ahorrador en los opioides durante el tratamiento del dolor de fondo de los pacientes quemados. Esta es una revisión de Cochrane, que es una actualización de una revisión previa del 2000, donde no se encontraron realmente nuevos estudios, pero hay un ensayo cruzado único del 2012 con pocos participantes, realmente es una muestra pequeña que le puede dar más sesgo, pero demuestra que obviamente a pesar de ser un buen agente y tener buen futuro, aún necesitamos mucho más datos y muchos más estudios bien diseñados, prospectivos para poder recomendarlo. Esto es algo que nos pareció en la búsqueda supremamente fundamental. Las propiedades antiinflamatorias que puede tener las infusiones de lidocaína en los pacientes pediátricos. Se ha demostrado que reduce la producción de citoquinas proinflamatorias asociadas a la cirugía postquirúrgicos y disminuye claramente la sensibilización periférica y central y el aumento del dolor. La lidocaína, en este artículo, demuestra cómo dentro de un plan de analgesia multimodal disminuye los mediadores inflamatorios que también nos hablaba Juanita, que es especialmente la interleuquina 6, y reduce la intensidad del dolor tanto en reposo como los pacientes que inician deambulación temprana. Aunque yo les tengo que decir, obviamente, indiscutible, que los pacientes que reciben lidocaína todavía tenemos muchas dudas y que tenemos que encontrar en metaanálisis y ensayos controlados aleatorizados, es una muy buena opción terapéutica para hacer reemplazo de este opioide. Ahora, efectos secundarios. Este es un análisis retrospectivo de la tolerabilidad de esa lidocaína y son 51 infusiones de lidocaína, de los cuales solo tuvieron 24% de los pacientes efectos leves, con parestesias o alteraciones visuales que se resolvieron cuando uno disminuye la infusión de lidocaína o cuando uno la suspende con dosis poco altas, porque nosotros utilizamos un poquito de dosis más bajitas. Ahora, seguramente esa falta de evidencia que tenemos en la lidocaína en este tiempo ha sido obstaculizada por 2 razones. Uno es el acceso vascular. Los pacientes necesitan un acceso único y muchas veces los pacientes grandes quemados o los pacientes quemados tienen solo un acceso y es el acceso vital. Adicionalmente, tenemos disponibilidad de niveles plasmáticos. Esas concentraciones plasmáticas las debe uno tener porque las concentraciones plasmáticas de la lidocaína deben ser entre 2.5 a 3.5, pero los efectos secundarios pueden empezar o signos de toxicidad
con concentraciones mínimas de 5 microgramos sobre mililitro, lo que hace que haya un pequeño gap entre las dosificaciones y los efectos secundarios, por lo cual las instituciones deben tener la disponibilidad de esto. Con lo anterior que les he mostrado, la Fundación Santa Fe y la Unidad de Quemados de Cuidado Intensivo Pediátrico, como uno de sus objetivos, que era hacer un manejo diferencial del dolor en los pacientes que recibíamos, iniciamos en el 2021, junto con el apoyo de cuidado paliativo y medicina del dolor, infusiones de lidocaína a nuestros pacientes postquirúrgicos, incluyendo los pacientes quemados, en estas concentraciones y a estas dosis. Dosis bajas de 0.5 miligramo kilo hora por máximo 72 horas. Y haciendo una gestión de nuestro monitor de datos, voy a mostrarles algo de esos análisis retrospectivos que tenemos. 411 pacientes postquirúrgicos, de los cuales 124 son pacientes quemados. Los pacientes quemados tienen una distribución similar entre el sexo femenino y el masculino. La mayoría de pacientes de nuestro grupo son pacientes entre 2 y 5 años y, como ven ustedes, son manejados manejo de la lidocaína para diferentes procedimientos: curaciones, lavados, dermoabrasiones, incisionales, no incisionales, esclerotomías, injertos y otras adicionales. ¿Qué usamos más en la unidad en este momento? Dipirona, paracetamol, ketamina, opioides, y cada vez toma más relevancia para nosotros la lidocaína y nos sentimos más cómodos utilizándola. La combinación, utilizamos enfoques multimodales que generalmente combinan 3 medicamentos, 3 fármacos en la mayoría del tiempo. Y acá ven esa terapia multimodal que usamos con opioides, que es paracetamol, dipirona y opioide en su mayoría, paracetamol, ketamina, dipirona y opioide, o le añadimos la lidocaína. Ahora, la terapia multimodal con lidocaína sin opioides, nosotros básicamente tenemos esta combinación: paracetamol, ketamina, dipirona y lidocaína, a unas ratas de 0.8 miligramos kilogramo hora por media, más o menos hasta 72 horas, con una duración media de 48 horas. Nosotros, ¿qué nos dimos cuenta? Que pudimos reducir uno de nuestros mayores males, que era el estreñimiento de nuestros pacientes. Miren cómo el 5% de los pacientes que recibieron solo lidocaína se compara con el 32% de los pacientes que recibieron solo opioides, y la disminución del consumo de todos lo que serán los laxantes. Del total de pacientes, 58% de nuestros pacientes no requirieron ya opioide con dolor de fondo moderado a severo. Del total de pacientes que no requirieron opioide, 16.6 recibieron lidocaína en esquemas multimodales y 0% eventos secundarios o tóxicos en nuestros pacientes. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta, ¿es posible una era de tratamiento del dolor con un enfoque multimodal sin opioides? Sí, claramente sí estamos entrando en esa era. Hay un grupo de pacientes quemados que se les puede manejar ese dolor de fondo moderado a severo y que pueden no requerir opioides. Otro grupo donde el opioide deja de ser esa piedra angular que les mostraba inicialmente. En conclusiones, el tratamiento del dolor agudo basal de fondo del paciente pediátrico quemado, los enfoques multimodales son de suma importancia. Estos enfoques incluyen tanto estrategias farmacológicas como no farmacológicas. Si bien no es posible eliminar por completo los opioides en el tratamiento del dolor del paciente quemado, los enfoques multimodales permiten un mejor control del dolor y disminuyen la necesidad de opioides. En determinados casos, los enfoques multimodales para el manejo sin opioides pueden ser una opción adecuada, y las infusiones de lidocaína se destacan como una alternativa farmacológica efectiva y segura. No obstante, se requiere continuar investigando, recopilando evidencia para respaldar el uso en las unidades de cuidado intensivo pediátrico quemados. Mil gracias.